Dentro del mundo y el universo luchístico de la WWE pasaron un sinnúmero de luchadores con un gran talento. Algunos lograron consolidarse, otros fueron dejados de lado y otros lo lograron, pero sus decisiones los llevaron por el camino del mal. ¿Qué es lo que, mi gente? Yo soy Noah y el día de hoy vamos a hablar de los mejores momentos y caída del único en su clase, The One of a Kind, Rob Van Dam. Nuestro querido RVD tuvo su primera aparición en un segmento con The Million Dollar Man, Ted DiBiase, en el 87, cuando apenas tenía 16 años. ¿Y por qué les cuento esto? Porque me pareció curioso y ya está. Bueno, vamos a lo que vinimos. Los logros de Rob Van Dam son los siguientes: una vez campeón de WWE, una vez campeón de ECW, 6 veces campeón intercontinental, una vez campeón europeo, 4 veces campeón hardcore, 2 veces campeón WWE World Tag Team Champion, una con Kane y otra con Booker T, una vez WWE Tag Team Champion con Rey Mysterio y Mr. Money in the Bank. Dato curioso, Rob Van Dam tiene una racha de 4-0 en WrestleMania, una carrera impecable, de no ser porque la mayoría de sus logros mencionados fueron en una etapa temprana de su carrera, pero ya llegaremos a eso. Vamos a hablar de lo que pasó primero. Antes de llegar a la WWE, o F en ese entonces, Van Dam repartía chocolate en la ECW, pero un dato curioso es que este nunca llegó a ser campeón máximo de esta empresa, pero sí obtuvo el récord como campeón televisivo de la ECW por 700 días. De hecho, tuvo que ponerle fin a ese reinado porque se lesionó. Y obviamente era una persona que destacaba por su talento y también por el parecido a la estrella de cine Jean-Claude Van Damme, igualitos. Cuando la ECW se fue a la B y quebró, RVD fue contratado por la federación, lo que nos lleva a uno de los momentos más importantes en la carrera del One of a Kind. En el pay-per-view Invasion, Van Damme derrotó a Jeff Hardy para ganar su primer campeonato en este territorio, el campeonato hardcore de la WWE F en ese entonces. Y empezábamos a ser testigos de una rivalidad de la que poco se habla. O sea, en sí no fue una rivalidad, pero sí, se había vuelto un clásico. A lo que me refiero es que tanto Jeff como Rob Van Dam nos entregaban todo en cada combate que tenían juntos. Al mismo tiempo, mucha gente los comparaban. ¿Por qué? Porque realizaban movimientos parecidos, estilos similares. Ambos volaban, lo entregaban todo y eran extremos. Se volvió un clásico y al menos para mí, o sea, yo estoy seguro, estoy rompiendo el libreto otra vez, hola, estoy seguro que por este tipo de situaciones muchos nos volvimos fanáticos de este tipo de peleas y sobre todo de estos luchadores, por eso los recordamos con un gran cariño y admiración. RVD también fue parte del equipo de la alianza que enfrentó al equipo de la WWE, donde demostró un gran performance como ya nos tenía acostumbrado. Y acá lo gracioso es que se suponía que el equipo perdedor se iba a ir para siempre, pero, recuerden que por esas épocas RVD era campeón hardcore, entonces pudo conservar su laburo. Eso, Vince, bien hecho. Bien hecho. Llegamos a WrestleMania 18, donde RVD tendría su primer combate 1 contra William Regal por el campeonato intercontinental. Rob Van Dam salió campeón intercontinental en WrestleMania y durante ese mismo año tendría unos momentazos, como la vez que se enfrentó al Undertaker y se volvió campeón indiscutido de WWE. Pero segundos más tarde apareció Ric Flair y dijo que nada más no. Así que esto valió, fue puro XD y Undertaker siguió siendo el campeón. Pero eso no es todo. También RVD contra Jeff Hardy. Otra vez. Teníamos a RVD como campeón intercontinental y a Jeff Hardy, un joven Jeff Hardy, como campeón europeo. En un ladder match. Donde ambos sacaban e iban a dar todo lo que tenían. La especialidad de ambos. Estos dos lo dieron todo. Pero Rob Van Dam sacaría a relucir por qué es y siempre fue el papá de Jeff Hardy. Y así, de este modo, el título europeo fallecería y sería unificado con el título intercontinental. Vuela alto, título europeo. Y ya que hablamos de unificaciones, Van Dam también sería parte de otra unificación. Esta vez
Él, como campeón intercontinental, se enfrentaría a Tommy Dreamer, quien era el campeón hardcore de esas épocas. Nuestro prota saldría ganador de esa lucha y así el campeonato hardcore fallecería de una vez y para siempre. Vuela alto, título hardcore. Y así, Van Damme oficialmente fue el último campeón hardcore. Pero no había tiempo para lamentos, porque tocaba uno de los momentos más grandes en la historia de la WWE. RVD entró en rivalidad con Triple H. Esto le costaría perder su título intercontinental. Dato curioso, otra vez, es que acá Ric Flair otra vez arruinaría sus planes de ser campeón mundial, lo que los llevó a tener una corta rivalidad, pero pues X, cuando Van Damme y todo chévere. RVD se clasificó a la primera lucha en una Elimination Chamber. Los participantes eran puros GOATs: Triple H, Shawn Michaels, Kane, Chris Jericho, Booker T y este último. Eventualmente, nuestro prota sería eliminado por Booker T, pero dentro de este combate sucedió algo que casi le cuesta la vida al Triple Cuellos. Ocurrió durante los primeros minutos de la lucha. Triple Gargantas empezó contra Rob Van Dam, que era requerido en esas épocas. La gente lo apoyaba a muerte. Entonces, Triple Desgarros estaba tirado en la lona y miren ustedes qué pasó. Al momento de caer con el 5-Star Frog Splash, RVD golpeó el cuello de Hunter con su rodilla. Y amigo, como pudieron ver en la imagen, Triple Dolores se desesperó horrible. El impacto fue brutal. Su rodilla atravesó mi garganta. Me provocó una inflamación en el interior de la garganta que me cerró las vías respiratorias. Tenían que ingresarme toda la noche porque temían que si se hinchaba más, se me cerrarían las vías respiratorias. Y antes de que pudiera decírselo a nadie, no respiraría y podría morir. Fue lo que dijo Triple H en una entrevista para WWE. En el primer instante, tras el golpe, el árbitro realizó una señal de X, que indica que un combatiente está legítimamente dañado y no puede continuar. A pesar de ello, el campeón mundial de pesos pesados en aquel momento continuó la lucha. Amigo, sé que no es un video de Triple H, pero amigo, rayos, o sea, ¿qué tal les huevos de Triple H para terminar la lucha? Por su parte, el ejecutor del movimiento, nuestro protagonista, Rob Van Dam, comentó lo mal que la pasó en los momentos posteriores. Esa fue la única noche que Vince McMahon me llamó para decirme que Hunter estaba bien. Él sabía que yo estaba preocupado por muchas razones. Estaba visiblemente molesto por ello. Sabía que era algo muy grave. Eso fue lo que dijo Rob Van Dam en el podcast The Shining Wizards. Y bueno, a pesar de tremendo golpe, el Rey de Reyes nunca guardó rencor hacia Rob Van Dam. No fue su culpa, no fue mi culpa, simplemente sucedió. En este negocio hay una fracción de segundos entre una acción segura y una no segura, y estábamos en el lado equivocado de la fracción. Y sí, gente, fue un agónico momento que por fortuna no llevó a males mayores, y pues esto demuestra lo peligroso que es este deporte / espectáculo. Pero vuelvo y repito, no es tiempo de lamentos. Muchos pensarían que el push o empuje que venía recibiendo RVD se terminó, pero en realidad solo estaban alejándolo del plano titular por un momento, ya que Triple H, a pesar de todo, continuaría su rivalidad con el Chico Rompecorazones, quien fue que ganó este match por el título mundial de pesos pesados. Durante esta época, esta instancia de transición, Rob Van Dam sería campeón en parejas, y pues nada relevante por algunos años, pero siempre dejándonos momentazos, siempre demostrando por qué era el único en su clase. Y gente, fue así hasta que en el 2005, rumbo a WrestleMania 22, Rob Van Dam logró clasificarse a la segunda lucha en la historia de Money in the Bank, para así ganarla y volverse el dueño del maletín. Pero si creen que eso era lo único, están equivocados, mis cielos. Rob Van Dam entró en feudo con Shelton Benjamin y tuvieron una lucha con todo en juego, maletín contra título intercontinental. RVD se llevaría la victoria y sería campeón intercontinental y Mr. Money in the Bank al mismo tiempo. Eventualmente perdería el título, pero normal. O sea, algo más grande venía. Algo más grande estaba por suceder. Era tiempo de ir por algo más. Era tiempo de obtener el oro. Era tiempo de obtener la gloria mundial. Es así como RVD haría efectivo su contrato de Money in the Bank, pero fue de una manera noble, como lo haría un buen face. Anunció que retaría a Cena en One Night Stand, pay-per-view de la marca ECW. Y amigo,
No. Lo que fue esto. O sea, yo no puedo poner el video completo porque me las tumban por copyright, amigo. Pero el público estaba entregado totalmente. No dejaban de alentar a Van Damme. Y por otro lado, Cena fue abuchado a más no poder. El combate venía siendo fantástico. Ambos regalaban buenos spots, buenos movimientos, lucha extrema, era increíble. Pero por un momento parecía que todo estaba perdido y que Cena iba a retener el campeonato. Fue así que apareció él. The Rated R Superstar Edge intervenía en el combate y de esta manera dejaría a Cena servido para Rob Van Dam. Este le conectaba un 5-star Frog Splash y así de una vez y por todas sería campeón mundial por primera vez en su vida. Todo era paz, amor, alegría y eso aumentaría más, ya que Paul Heyman revivió el título de ECW y se lo regalaría a nuestro prota. De esta manera, Rob Van Dam sería campeón de WWE y campeón de ECW al mismo tiempo. Pero, amigo, como ya lo hemos visto antes, todo lo que sube tiene que bajar. Se armó un combate, una triple amenaza, en la que estarían involucrados Edge y John Cena. De este modo, Rob Van Dam perdió su campeonato de WWE. Y si creías que ya todo estaba perdido, pues no, faltaba perder más. Al día siguiente de perder su campeonato de WWE, Paul Heyman lo traicionaría, y así Big Show se quedaría con su campeonato de ECW. Como lo dijimos una vez, y muchas veces, en este canal no juzgamos nada. Entendemos que el ser humano se puede equivocar, y eso fue lo que pasó. Rob Van Dam estaba en la cima del mundo con sus 2 campeonatos mundiales, pero todo se pudrió, y se pudrió mal. ¿Por qué? Porque lo detuvieron junto a Sabu por exceso de velocidad. Pero eso no fue todo. Posteriormente, le encontraron estupefacientes en el vehículo. Y así fue como perdió sus campeonatos de manera tan rápida. Poco después, Orton lo lesionaría en kayfabe. Y así terminó saliendo un tiempo después de la empresa. Eventualmente volvería a WWE unos años después. Pero ya nada sería lo mismo. Si bien es cierto que nos regaló algunos spots demostrándonos que el talento siempre va a estar ahí, pues ya nada era lo mismo. El prime de RVD se había ido. Pero yo quiero quedarme con un momento feliz acá. El 29 de marzo del 2021 se anunció que Rob Van Dam sería parte y miembro del Salón de la Fama, de una vez y por todas. Una carrera increíble que era reconocida en lo más grande y con tal vez el reconocimiento más grande a nivel del wrestling. Y así, con cada movimiento, cada salto, cada giro en el ring, Rob Van Dam no solo nos mostró el poder del atletismo y la destreza técnica, sino que también nos recordó el espíritu indomable del verdadero guerrero de la lucha libre. Su legado perdurará en los corazones de los fanáticos de todo el mundo y su influencia continuará inspirando a las generaciones futuras de luchadores. Al final del día, la carrera de Rob Van Dam en la WWE nos deja con más que solo momentos memorables en el ring. Nos enseña sobre la pasión, la dedicación y la perseverancia necesarias para alcanzar la grandeza en cualquier campo. Que su legado nos inspire a siempre dar lo mejor de nosotros mismos y a nunca rendirnos en la búsqueda de nuestros sueños. Mantente extremo, mantente auténtico y sigue disfrutando el espectáculo. No olvides suscribirte al canal, darle like, comentar y coméntame cuál es tu momento favorito en la carrera de Rob Van Dam. El mío, sin dudas, fue cuando salió campeón de WWE en One Night Stand. Antes de terminar el video, quiero mandarle saludos a mis compas, a mi gente, a mis bros, a mis dudes del chat de conocidos que siempre andan diciendo alguna u otra payasada por ahí. Xavi, Vlad, Jen, CR, Dino, Jan, Kiki, CFJ. Y si me olvidó de alguien me acuerdan porque pues sí. Y también un gran saludo a mi amigo Manuel, también conocido como K-Guerrilla, gran fan de Rob Van Dam. Y hasta acá el video de hoy. Muchas gracias por el aguante que le vienen dando al canal. Son increíbles, gente. No olvides seguirme en mis redes sociales, donde también ando publicando y haciendo debates y todas esas payasadas. Tu ayuda me sirve como no tienes idea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.